Vamos a continuar con la presentación de la doctora Claudia Rodas. La doctora Claudia Rodas es inmunóloga y docente de la Universidad de Azuay, Ecuador, con el tema inmunidad, anticuerpos, vacunación y COVID-19. Adelante, doctora Rodas. Buenos días, gracias por la invitación. Voy en este momento a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, doctora. Se demora un poquito, pero ya estamos. Eso es, está pasando un poco lento con la plantilla. Ahora vamos a estudiar la parte de la inmunidad, anticuerpos y vacunación COVID como una herramienta para comunicarnos mejor con los pacientes. Vamos a hablar de los mecanismos inmunológicos del asma, de la diferencia entre alergia y asma, de lo que son los anticuerpos y para qué sirven, y las pruebas de anticuerpos en el estudio y algo de la vacunación anti-COVID. Dentro de los mecanismos inmunológicos del asma, para empezar, digamos que el asma es una parte de las enfermedades crónicas no transmisibles y que el asma alérgico, que es el que nos interesa a nosotros, está determinado por la atopia, que es la susceptibilidad genética a sintetizar mediadores para la enfermedad alérgica, en el caso, insisto, del asma alérgico. Y por supuesto, aparte de los factores hereditarios, influyen factores ambientales como la contaminación intra o extradomiciliaria, que determina la aparición de asma sobre la susceptibilidad genética. Para que nos podamos comunicar apropiadamente y de manera simple con los pacientes y con los participantes, podemos decirles que el asma inflama los bronquios y que aparte de la susceptibilidad genética y de los factores ambientales predisponentes, tenemos factores que son causales o que son importantes para producir exacerbaciones o para mantener la inflamación bronquial, que son los aeroalergenos. Y esto hay que dejarlo claro porque la gente tiende a pensar que los colorantes causan asma o que ciertos alimentos causan asma o que otras sustancias no relacionadas son la causa del asma, y esos son mitos que hay que derribar, porque de lo que nos tenemos que cuidar y tratar de hacer control ambiental es de los aeroalergenos. ¿Cuáles en nuestro medio? Sobre todo ácaros, que está estudiado en nuestro medio en niños y adolescentes cuencanos, que son la primera causa de alergia. Los pólenes, en nuestro medio, la segunda causa de alergia. En tercero, de asma alérgico, digo, las lanas de animales, y además cucarachas y látex, ¿no? Eso, y hongos. Esos son como los aeroalergenos que sensibilizan la vía aérea. Para que les podamos decir de manera simple a los pacientes, insisto, decirles que los aeroalergenos entran por la vía aérea alta, llegan a los bronquios, liberan mediadores y producen la broncoconstricción. Claro que es mucho más complejo que esto, y lo vamos a ver en este momento. En realidad aquí tenemos cómo el alergeno entra por el epitelio respiratorio y es captado por una célula presentadora de antígenos y es llevado hacia el órgano linfoide periférico. Y en ese órgano linfoide, esa célula presentadora de antígenos estimula a un linfocito. Sin linfocitos no hay asma alérgico. Este linfocito es estimulado, es un linfocito virgen que en presencia de susceptibilidad genética hace que se sinteticen enormes cantidades de citoquinas que se llaman TH2, es decir, citoquinas que hacen que este linfocito sea capaz de sintetizar interleuquina 4 e interleuquina 13, que son estas citoquinas de tipo TH2, para que la célula B se convierta en una célula plasmática secretora de proteínas, en este caso de inmunoglobulinas o anticuerpos, y como estamos hablando del paciente atópico TH2, por este perfil de citoquina se produce IgE, que es el elemento patogénico en el caso del asma alérgico. IgE específica. ¿Específica contra qué? Contra este aeroalergeno que ingresó por el epitelio. Entonces es todo un proceso coordinado patológico que hace que se sintetice esta IgE. Finalmente la IgE regresa a la periferia y se une a su receptor específico que se llama Fc epsilon R1, el receptor de IgE en buenos términos,
para dejar al mastocito sensibilizado. Este mastocito sensibilizado después tiene otros efectos. Entonces, esta es la fase de sensibilización del asma alérgico. Este mastocito sensibilizado como centro del proceso patogénico lo que hace es, una vez que entra nuevamente el antígeno o el alergeno que provocó la reacción de sensibilización, ese alergeno ya directamente se une a su IgE específica. En el paso anterior sintetizamos IgE específica contra este alergeno. En este paso actual entra el alergeno y directamente se une a esta IgE específica que se encuentra en la superficie del mastocito. Y este mastocito se degranula, es decir, libera el contenido de sus gránulos preformados. Y, por ejemplo, lo que sucede cuando libera histamina o cistenileucotrienos o prostaglandinas puede producir vasodilatación o puede producir broncoconstricción. Como podemos ver, estas son efectos de la hipersensibilidad. Esto se llama hipersensibilidad inmediata. Estos efectos de degranulación del mastocito por mediadores preformados son inmediatos. Entonces es posible que si yo soy asmática o un niño es asmático y respira ácaros, suponiendo que este fue el alergeno que desencadenó la reacción, es posible que en pocos minutos haga una crisis de broncoconstricción, como podemos ver aquí. Pero además hay reacciones tardías y hay reacciones tardías que pueden ocasionar efectos inflamatorios a largo plazo. Pero aquí estamos hablando de las reacciones inmediatas, de la vasodilatación, de la broncoconstricción, como podemos ver acá, mediado por interleuquina 13, sobre todo de hipersecreción de moco. Entonces una crisis inicial de asma tiene broncoconstricción, dilatación, y aumento de la producción de moco, ¿no es cierto? Mediado todo por las citoquinas TH2 patológicas. Y tienen otros efectos como la liberación de leucotrienos que también pueden producir broncoconstricción. Y otros mediadores más, por ejemplo, la producción de neuropéptidos que también van a colaborar para que se produzca esta hipersecreción de la célula globosa, o de la célula productora de moco. Entonces, aquí estamos hablando de la fase inmediata, de la hipersensibilidad inmediata, de la fase temprana, en la que encontramos estos efectos para la parte del asma. En lo posterior tenemos una fase tardía y aquí las citoquinas TH2 como la interleuquina 5 que también se sintetiza produce reclutamiento de eosinófilos y el eosinófilo como célula estrella del asma alérgico eosinofílica es una célula tremendamente activa productora de múltiples mediadores que son responsables de la fase crónica de la inflamación alérgica asmática. Produce un daño severo del epitelio, produce inflamación importante de la pared del bronquio y sus mediadores producen una broncoconstricción sostenida. Por ejemplo, tenemos migración de otras células, aunque en menos cuantía en el asma alérgico, como el neutrófilo. Tenemos liberación de citoquinas inflamatorias de otro perfil, ya no TH2, sino TH17. Tenemos producción de enzimas degradadoras de matriz celular, como la elastasa y las metaloproteinasas, que también son responsables del daño del epitelio. En resumen, en la primera fase lo que vimos fue sobre todo broncoconstricción e hipersecreción de moco y otros efectos inflamatorios. En esta fase vemos efectos inflamatorios mucho más profundos, con muchas más células mediadoras y con muchos más mediadores, como podemos ver. Por eso la doctora que me precedía decía que no podemos tratar asma con antihistamínicos, no tiene ningún sustento, porque solamente atacaría de manera súper parcial a la parte inicial de la hipersensibilidad inmediata, cuando la histamina, como podemos ver aquí, es un mediador importante, pero la parte crónica está sustentada por mediadores mucho más amplios que se deben tratar con corticoide inhalado. Este proceso inflamatorio jamás respondería a antihistamínico, de ahí la limitación que tenemos para el uso de antihistamínicos para el asma. Solamente sirven para manejar la parte de la rinitis asociada. Y finalmente, aquí podemos ver todo el proceso de remodelación de la vía aérea. En primer lugar, tenemos el proceso inflamatorio, pero ese proceso inflamatorio cede o mejora con el tratamiento antiinflamatorio y la broncoconstricción con los beta 2 que están indicados.
que nos hablaba la doctora previamente. Pero ya cuando hay remodelación, es decir, ya cuando hay la producción de una especie de cicatriz en la pared bronquial, ya no la crisis asmática pierde su capacidad de reversibilidad absoluta porque se pierde elasticidad. El bronquio remodelado es un bronquio rígido, ya no es elástico. Y se caracteriza sobre todo por daño severo, como podemos ver aquí, del epitelio, por engrosamiento de la membrana basal y por hipertrofia o hiperplasia en realidad de la capa muscular. Esta es una capa muscular normal, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Pero ya cuando hay remodelación, como podemos ver, insisto, el epitelio muy dañado, la membrana basal muy engrosada a expensas de formación o de depósito de fibras por fibroblastos y una tremenda hiperplasia, hipertrofia de la capa muscular. Entonces, esa vía aérea remodelada es una vía aérea que responde mucho menos a la terapia broncodilatadora y ya le quita funcionalidad a la vía aérea y ya significa secuelas permanentes. Esto ya no es reversible. Sin embargo, aquí está el sustento del uso, de la necesidad de uso de tratamiento antiinflamatorio desde temprano en la enfermedad. Sin embargo, esto no significa, una vía aérea remodelada no significa que vamos a dejar de dar tratamiento antiinflamatorio, porque de lo contrario se va a seguir remodelando y va a ser mucho peor. Estos son los mecanismos inmunológicos más importantes de las asma alérgicas, sustentándose en el mecanismo de hipersensibilidad inmediata. Me pidieron mecanismos inmunológicos. Para hacer una diferenciación entre lo que es asma y alergia, no sé si podemos hacer una diferenciación, yo creo que más bien debemos hacer una relación. El asma es una enfermedad compleja y el asma alérgico es solamente una parte de esta enfermedad. Yo creo que esa es la principal acotación que debemos hacer. Entonces, el asma eosinofílica es una de las 4 enfermedades, el asma eosinofílica alérgica, es una de las 4 enfermedades alérgicas mediadas por IgE o enfermedades atópicas, junto con la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y la alergia alimentaria. Como podemos ver aquí, entonces, si nosotros encontramos en un niño otros signos de atopia, como por ejemplo la dermatitis atópica de distribución en los escolares que estamos viendo clásica en los pliegues, la rinitis alérgica y las reacciones inmediatas o no con el uso de ciertos alimentos, estamos hablando de un niño atópico y estamos hablando de un asma eosinofílica alérgica que no requiere nada más que el diagnóstico clínico, ¿no es cierto? Sin embargo, existen otros fenotipos de asma no alérgica menos frecuentes en niños que tenemos que tomar en cuenta. Pero para relacionar bien, insistimos, ¿no es cierto? Aparte de lo que acabamos de ver, es importante fijarse en los estigmas de atopia, es decir, hay niños que tienen en el fondo, para que nos entendamos, que tienen carita de alérgico y que tienen algunos estigmas que podemos revisar. Por ejemplo, esto que se llama doble pliegue de Denny Morgan. Es una arruguita que aquí se ve mucho más claramente en la primera foto, que no sé si alcanzan a ver. Es una doble arruguita que está en el párpado inferior de los niños y que significa, o es un signo de atopia. No significa que sea absolutamente patognomónico, ¿no? Pero es un signo de atopia interesante que uno puede decir, bueno, miren, este niño es atópico, lo más probable es que su asma sea alérgica, ¿no? Aquí tenemos las ojeras, características del rinítico o de la rinítica, que están cuando la rinitis se asocia al asma, que es tan frecuente, ¿verdad? Y este es un clásico de los niños preescolares y escolares que se llama el saludo alérgico. Este movimiento que hacen para rascarse la naricita y que entran a la consulta ya así saludando, entre comillas, así, y uno ya dice, ah, aquí hay rinitis alérgica, y esto deja este pliegue en la parte superior de la nariz, que es característico. Este niño se ha estado rascando su nariz de por vida, probablemente. Y por supuesto, en el asma alérgico está la IgE total alta en la mayoría, en un porcentaje importante de casos, pero una IgE total normal no descarta alergia de ninguna manera. Y está la determinación de IgE específica, que lo mejor es hacerlo a través de test cutáneo. Entonces, con todos estos elementos, nosotros ya podemos pensar en asma alérgica. Pasando al siguiente acápite que me solicitaban hacer una revisión no tan profunda de qué son los anticuerpos y para qué sirven. De manera súper general, los anticuerpos son moléculas circulantes de estructura proteica que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas y que tienen
dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, y que aquí, donde se unen las cadenas pesadas y las livianas, tienen la porción de reconocimiento del antígeno. Es aquí en donde se va a unir el dominio, la porción S1 de la proteína spike del coronavirus, del SARS-CoV-2, para que podamos determinar en el laboratorio la presencia de anticuerpos. Lo vamos a ver después. ¿Y para qué sirven los anticuerpos? Pues son moléculas efectoras de la inmunidad humoral, es decir, son las famosas defensas o parte de las defensas que les dicen las mamás. Los anticuerpos que nos protegen de las agresiones son IgG, IgM, IgA e IgE. La IgD no, porque solo tiene efecto de receptor. Y tienen varias funciones. La IgG es la inmunoglobulina más importante, más abundante en sangre periférica, digo, y tienen funciones de neutralización, es decir, de evitar que ciertos virus, por ejemplo, o toxinas alcancen su blanco celular. Opsonizan, es decir, cubren a los antígenos para que puedan ser para que puedan ser fagocitados. Activan la vía clásica del complemento. El complemento es un sistema de moléculas circulantes que nos defienden también contra ciertas infecciones. También pueden facilitar la función de las células NK, que son unas células importantes en inmunidad antiviral y en inmunidad para bacterias intracelulares. También la IgG es importante en inmunidad neonatal porque es la que pasa a la placenta y es la que pasa a la leche materna. Y también es una molécula reguladora para evitar el exceso de inmunoglobulinas en la sangre. La IgM es la mejor activadora del complemento. La IgA es la responsable de la inmunidad de mucosas, patrulla las mucosas en boca, en epitelio respiratorio, en epitelio digestivo. Lo que hace es evitar la entrada por esas puertas de ciertos antígenos. Y también puede estar en los primeros días en la leche materna en lo que se llama el calostro. Y la IgE, la función de la IgE es defendernos contra las infecciones por el mintos. Esa es su función. Su papel en alergia no es función, eso es patológico. La función de la IgE es protegernos de infecciones por el mintos. Respecto a los anticuerpos, ya entrando a la determinación de anticuerpos en el proyecto que nos ocupa, tenemos que decir de manera muy superficial, porque esto es lo que nos interesa para explicarles a los pacientes, es que la determinación de anticuerpos IgE o IgM constituye una prueba serológica, es decir, buscar en suero determinados marcadores que miden, en este caso, contacto reciente o remoto con un antígeno. Ahora sabemos que la IgM es de contacto reciente y la IgG es de contacto, implica contacto un poco más remoto. Esto ha sido así siempre, pero ahora esto es de dominio público debido a la pandemia, ¿no? Este antígeno puede ser el antígeno natural, por ejemplo, el virus, ¿no es cierto? O vacunal, el antígeno de la vacuna que utilizamos contra determinado agente infeccioso. Cuando determinamos IgG anti-COVID, estamos midiendo contacto con el virus SARS-CoV-2. Eso es lo que estamos haciendo, determinando contacto. En el caso de la IgG, en realidad, cuando hablamos de IgG para otros antígenos, la IgG tiene su efecto o su aparición máxima alrededor de 4 semanas luego del contacto con el antígeno, y la IgM es mucho más temprana. Sin embargo, para COVID, la IgG aparece alrededor de la segunda, máximo de la tercera semana. Entonces es de aparición más temprana. Pero ya no es aguda, ya no significa la infección aguda, ¿no es cierto? Implica entonces, insisto, contacto con el virus. Sin embargo, y para eso nos ha servido en los primeros momentos de la determinación del proyecto. Sin embargo, ahora actualmente sabemos que también la vacunación ha inducido la aparición de esta IgG. Y aquí está la prueba de anticuerpos. Yo creo que aquí muchas de las personas que están haciendo el trabajo de campo saben más que yo de la parte de laboratorio, pero lo que quería decir es que las pruebas que se utilizan en general para la determinación de anticuerpos son pruebas precisamente antígeno-anticuerpo. Entonces les invito a ver, por ejemplo, aquí tenemos un antígeno. Entonces lo que viene en el kit comercial, en el pocillo del kit comercial, es el antígeno recombinante del virus,
¿no es cierto?, de las proteínas, de la proteína Spike, con su dominio S1, que es el que se une a la porción de reconocimiento del antígeno de la inmunoglobulina que tenemos acá en verde, el antígeno en morado. Y luego se coloca la enzima, una enzima que viene colocada comercialmente porque el anticuerpo es la sangre. Repitamos, para que no nos hagamos lío. El antígeno en morado viene en el pocillo del kit comercial, pegado, ¿no es cierto? Se coloca el suero del paciente en donde deberían haber anticuerpos, entonces esto es paciente. Si es que hay anticuerpos IgG anti-S1 del antígeno del virus, pues se va a producir esta unión antígeno-anticuerpo. Y esa unión antígeno-anticuerpo después se le pone a sí mismo un preparado comercial que es una enzima y finalmente el sustrato de la enzima. Si es que se une la enzima a su sustrato, se produce un cambio de coloración que es medido y transformado a unidades. Es así como sucede. Por supuesto que hay muchas pruebas y muchas variantes de esta prueba, pero todas son pruebas antígeno-anticuerpo. Y son pruebas antígeno-anticuerpo que nos permiten determinar anticuerpos en el suero del paciente. Pasando un poco a las vacunas COVID, en mayo del 2020 ya empezaron los primeros protocolos para buscar vacunas y de ahí hemos recorrido un camino aceleradísimo, nunca antes visto en la historia de la humanidad. Estaba revisando que, por ejemplo, para la pandemia de 1918 por influenza, las primeras vacunas anti-influenza aparecieron en 1930, 12 años después. Claro que estamos hablando de otro nivel de desarrollo tecnológico. Sin embargo, en general, para que una vacuna salga al mercado toma alrededor de 10 años, ¿no? Aquí en un año tuvimos vacuna. La vacuna en general es un antígeno, es decir, una sustancia que determina una respuesta inmune administrado que previene enfermedades específicas según y que hace que se desencadene un proceso de inmunidad activa, hace trabajar al sistema inmune para que se produzcan defensa contra ciertas enfermedades específicamente. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las vacunas, no todas, pero sí la inmensa mayoría, inducen anticuerpos contra el antígeno vacunal y por supuesto que dejan memoria inmunológica. A veces la gracia de las vacunas que estemos protegidos a largo plazo. Los antígenos vacunales pueden ser, por ejemplo, una vacuna atenuada, como la vacuna para la tuberculosis, que el bacilo está vivo, una vacuna inactivada en la que la célula está muerta, como la vacuna pertussis, por ejemplo, las vacunas de toxoides, que son toxinas transformadas, como la vacuna para la difteria, las vacunas de fracciones, que son elementos de determinado antígeno o de determinado agente infeccioso, por ejemplo, de la influenza, que nos vacunamos con fracciones de superficie, no con el virus completo. Las vacunas recombinantes, que son obtenidas por ingeniería genética, como la vacuna de la hepatitis B, la de fracciones influenza, les dije, y también tenemos vacunas ADN o ARN, que estaban en estudio hasta hace no mucho, pero ahora sabemos que dos de las vacunas más importantes que se utilizan para COVID son vacunas de ARN como Pfizer y Moderna. Solo quería decir en la parte general o invitarles a ver cómo en 1956 hubo una grave epidemia de polio, pero luego, aquí no se alcanzan a ver los años, ¿no? Pero luego de la introducción de las vacunas IPV y OPV, justamente en la década de los 50, hubo un descenso dramático en los casos de poliomielitis, una disminución del 99% de los casos. Entonces, el mensaje que quiero dejar es que si bien es cierto, no sabemos los efectos a largo plazo y cómo va a seguir desarrollándose la historia respecto a la vacuna para COVID, a las vacunas para COVID, sí podemos decir que la historia muestra que la intervención con vacunas es una de las más eficientes en el control de enfermedades infecciosas y que ha cambiado la historia de la medicina y del mundo. Así que deberíamos pensar que debemos vacunarnos. Solo mirando la historia, dice que hay que mirar la historia para saber para dónde caminamos. Ahora, esta es una página de preguntas y respuestas actualizado para marzo del 2022 de la Organización Mundial de la Salud. Yo creería que si estamos hablando con pacientes, esta es la mejor manera
de comunicarnos con ellos. Aquí podemos ver todas las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para su uso actualmente. Y bueno, las conocemos por sus nombres comerciales, los nombres genéricos son muy complicados. Está Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Bharat y Novavax, perdón. Entonces, estas están actualmente autorizadas. Sin embargo, hay decenas de protocolos en fase clínica de candidatos a vacunas a ser aprobadas. Absolutamente indicadas, funcionan los papers ya que son para personal médico o para especialistas, muestran que estamos hablando de eficacias que superan el 95%, así que están indicadas para su utilización. Pero está clarísimo que a pesar de que hay algunas que tienen mayores niveles de eficacia, todas las vacunas que están aprobadas tienen utilidad y son susceptibles de ser administradas. Entonces, la recomendación de la OMS y de nuestro ministerio, por supuesto perdón, en este caso de la OPS, esto es OPS, pero que se debe a la OMS, como sabemos. Decía que nosotros nos debemos vacunar. En la consulta clínica es muy frecuente que los pacientes digan, ¿me vacuno, doctora? Sí, tiene que vacunarse. ¿Con qué vacuna? Con la que le ofrezcan, porque está comprobado que aquellas que están autorizadas tienen buenos niveles de protección. Y ya vamos a hablar un poco de los efectos colaterales más adelante. Ahora, las vacunas son efectivas para las nuevas variantes, para Delta, que bueno, ya no es tan nueva, y para Omicron y sus subvariantes, sí. Las vacunas disminuyen la gravedad de la enfermedad y disminuyen la necesidad de hospitalización. Y también ha sido esto cierto para Delta y para Omicron. ¿Cómo se va a ir desarrollando esto y si van a aparecer nuevas variantes que van a tener una menor susceptibilidad a las vacunas? Todavía no lo sabemos, pero por el momento la recomendación absoluta es seguirse vacunando aún para las nuevas variantes. Y bueno, ¿por qué algunas personas siguen enfermando? Las vacunas para COVID sí disminuyen la gravedad y la necesidad de hospitalización, no necesariamente la transmisibilidad. Sin embargo, después de la vacunación sí hemos visto disminución notoria de los casos, así que podríamos pensar que sí disminuye la transmisibilidad también. Pero como cualquier otra vacuna, la eficacia no es del 100%. Así que evidentemente una persona vacunada puede volver a enfermar o puede volver a enfermar, como hemos visto en muchos casos, o una persona vacunada que no ha enfermado podría enfermar. Pero la gran ventaja es la disminución de los casos graves. Para ayer, aquí en Cuenca, los dos grandes hospitales del Ministerio y del Seguro Social estaban con 0 casos en cuidados intensivos. Así que definitivamente funciona. Bueno, la autorización del uso de las vacunas está aquí y se puede leer en caso de que alguien tenga el interés. Esta es la página en la que está esta sesión de preguntas y respuestas que está dirigida para el público general y que yo creo que podría ser información valiosa para los pacientes. Eso es, los beneficios y riesgos, evidentemente la protección, y quería hablar de los efectos colaterales. La mayoría son leves, ocasionalmente son un poco más severos, sistémicos, pero la mayoría de efectos son locales, el dolor y la reacción en el sitio de inyección, como con cualquier otra vacuna. Los efectos sistémicos, que pueden ser desde leves hasta más importantes, son fiebre, cefalea, dolor muscular, malestar general. En algunos casos, controlable con paracetamol, en otros casos hemos visto efectos de este tipo más que han postrado al paciente 2 o 3 días. Sí hay casos así, pero no son graves, no es gravedad, sino son efectos un poco más severos. Respecto a la alergia, le he puesto puntos suspensivos. El asunto con la alergia es, 1, el paciente alérgico, respiratorio, asmático, alérgico alimentario, con dermatitis atópica, no tiene más posibilidad de hacer una reacción alérgica a la vacuna para COVID, a ninguna de ellas. El paciente que ha tenido alergia a fármacos tiene un poco más de riesgo,
pero habría que ver qué elementos comunes de los excipientes tienen los fármacos respecto a los excipientes de la vacuna, porque ahí está el sustento, ¿no es cierto?, de la reacción alérgica, más al excipiente que al componente activo, tanto del fármaco como de la vacuna. Y lo mismo sucede con otras vacunas, ¿no? Que tengan el excipiente común. Las reacciones alérgicas siguen siendo extremadamente raras y no implican que la población general tenga que dejar de vacunarse. Algunos pacientes específicos que han tenido reacciones alérgicas severas con otras vacunas o que tuvieron reacciones alérgicas importantes con la dosis, la primera dosis de la vacuna, esos pacientes tienen indicación de estudio previo a la administración de la siguiente dosis y deberían administrarse, dependiendo de los resultados del estudio alergológico, deberían administrarse la vacuna en un centro hospitalario o en un centro de salud que tenga por lo menos hospitalización del día y que esté preparado para manejar reacciones alérgicas potenciales. Eso es lo que les quería comunicar de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora Rodas, por su presentación. Vamos a continuar con el último video previo a la última exposición acerca del manejo de muestras. Adelante, Felipe. Gracias. Igual, este video también es un poco para complementar la información que dio por parte de la doctora. Este video se socializó en su momento con los padres de familia y la idea es mostrar un poco el manejo que tenemos desde el proyecto con las muestras que receptamos. No tanto la prueba en sí, sino el proceso desde la recolección de las ciudades hasta que lleguen acá a Quito. Hola, soy Andrea López, supervisora del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas FEPIS-UID de la Universidad Internacional del Ecuador. Y es en este lugar donde recibimos tus muestras del estudio Asma-ATAC. Una vez que llegan las muestras desde Portoviejo y Cuenca, estas muestras son etiquetadas con códigos únicos. Los almacenamos en el laboratorio de la universidad en nuestros congeladores especiales a menos 20 grados centígrados. Aquí determinamos la presencia de anticuerpos contra el virus del COVID-19 mediante una prueba serológica llamada ELISA. Realizamos los procedimientos con todo el equipo de protección personal y la bioseguridad que necesita.